Realicé este pequeño video para explicarles o ayudarles a entender un poco más de cómo interpretar una espirometría, pero hay que recordar que hay dos tipos de espirometría, una simple y una forzada. La forzada va a ser cuando se le pide al paciente que a partir de una inspiración máxima realice una expiración más fuerte y mantenida lo más posible que pueda. Y vamos a medir tanto el volumen de aire expirado como la velocidad del aire expirado. Y esto debe ser como el máximo esfuerzo posible durante al menos 6 segundos. Dentro de la espirometría vamos a medir lo que es la capacidad vital forzada, que va a ser el volumen que es capaz de expulsar el paciente durante toda la expiración, y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que va a ser el volumen que es capaz de expulsar durante el primer segundo de la expiración, y la relación de los dos que se va a medir en porcentaje. Para interpretar una gasometría, primero debemos de saber que el aparato está calibrado, se le debe insistir al paciente que haga el máximo esfuerzo posible, es decir, que llegue a cumplir los 6 segundos. Y se deben de realizar al menos 3 pruebas o 3 intentos para decir que una espirometría está bien tomada. Vamos a ver también si es un patrón obstructivo, mixto o restrictivo. El obstructivo, el aire va a salir más despacio de lo que debería salir. El restrictivo va a salir en menor cantidad de lo que debería salir. Y esta es la tabla de datos con la que nos los van a reportar. Casi siempre cualquier laboratorio, todo nos los va a reportar de esta manera, en donde vamos a observar en la primera columna los valores observados por el paciente, aquí los valores de referencia y aquí el porcentaje. En un patrón obstructivo, el índice del FEP1 y el volumen total va a ser menor al 70%. Eso nos va a indicar que es un patrón obstructivo. En un patrón restrictivo, el volumen de aire total expulsado va a estar por debajo del 80% de la población, pero la relación va a ser normal. La relación entre FEP1 y el volumen total va a ser normal. Y en un mixto, pues va a haber lo que es el volumen total va a estar afectado y la relación igual va a estar disminuida. Y aquí es lo que les intento resumir. En un obstructivo, la capacidad vital va a estar normal y el restrictivo y mixto disminuido. El FEP1 en todos va a estar disminuido y dependiendo si es obstructivo, restrictivo o mixto, por ejemplo, en el obstructivo la relación va a estar disminuida, en el restrictivo normal y en el mixto disminuido. Para cuantificar la gravedad, no se va a medir con los valores observados en el paciente, sino se va a comparar con los valores de referencia de la población. Es decir, mientras tengamos un valor entre el 80 y 60% va a ser una obstrucción o restricción leve, entre el 60 y 40 moderada y menor al 40 severa. Vamos a tener dos curvas de espirometría, las cuales nos van a dar información visual sobre la calidad de la técnica de la maniobra y el diagnóstico rápido orientativo. Una buena calidad va a ser cuando, por ejemplo, no hay tanta interferencia, no hay tantas líneas. Esto no es normal. Esto es que hay una mala calidad, ya sea que hay la presencia de un artefacto, el paciente está tosiendo o algún estímulo externo. Y se van a medir, como les había dicho, dos curvas. Una va a ser la curva flujo-volumen y otra el flujo-tiempo. La curva flujo-volumen va a describir gráficamente la velocidad del aire a lo largo de la expiración. Esta se va a medir en litros. Y la morfología de la curva, si es, por ejemplo, aquí es cóncava, nos va a orientar sobre una obstrucción y la finalización de la curva nos va a orientar sobre un patrón restrictivo. En una curva normal, flujo-volumen, el recorrido va a pasar cerca de los puntos de referencia. Estos son los puntos de referencia. La morfología va a ser convexa y va a finalizar igual cerca de la capacidad vital de referencia. Mientras que en una obstructiva el recorrido pasa lejos de los puntos de referencia. La morfología de la curva es cóncava y va a finalizar cerca de la capacidad. Y en una restrictiva el recorrido va a pasar muy lejos, si se dan cuenta es mucho mayor la
distancia de un obstructivo de los puntos de referencia, la morfología que iba a ser normal igual va a terminar muy lejos de la capacidad de referencia. Esta es son varias gráficas que nos demuestran los diferentes tipos de patrones y la curva en volumen-tiempo, cual va a describir gráficamente los litros de aire expulsados a lo largo de los segundos. La pendiente nos va a orientar sobre la obstrucción y la altura, esta es la pendiente, y la altura, qué tan alto llega, como les dice, sobre la restricción. Una curva volumen-tiempo normal va a tener un inicio con un ascenso rápido y un FBC normal. Una obstructiva va a ser un inicio con un ascenso lento y la restrictiva va a ser un inicio con un ascenso normal y una FBC disminuida. Una mixta va a ser un inicio lento y una FBC disminuida. Va a ser una combinación de las dos. Tenemos contraindicaciones. Una va a ser cuando, o más bien cuando va a estar indicado, perdón, cuando hay alguna enfermedad pulmonar como asma y EPOC, cuando haya monitorización del tratamiento, cuando se quiera hacer alguna evaluación preoperatoria o en pacientes que tengan alteraciones pulmonares y que además tengan un tabaquismo de alto riesgo como nuestro paciente o que tengan algunos otros factores de riesgo. Va a estar contraindicada cuando haya una imposibilidad mental, cuando haya hiperpresión torácica y cuando haya algún impedimento relativo, es que tenga abundantes secreciones, náuseas o una traqueostomía mal cuidada. Las complicaciones que podamos tener al realizar una espirometría son muy raras, pero siempre se les deben de explicar al paciente. Una de ellas es la realización de un hemotórax, un aumento de la presión intracraneal o intraocular, síncope, mareo, dolor torácico, broncoespasmo. Asimismo, casi siempre para hacer un diagnóstico se les va a pedir al paciente una espirometría con el uso o posterior al uso de broncodilatador. Aquí se me olvidó de comentarles que es importante decirle al paciente que deje de fumar por lo menos 4 horas antes previo al estudio, que no realice comidas copiosas y otro que si va a tratar o va a utilizar medicamentos como son los bronquiodilatadores, los suspenda para que pues la respuesta sí, para que tengamos el resultado pues sea más cercano a lo que realmente está teniendo el paciente. Y como les había dicho, para el diagnóstico se hace una pre y post broncodilatador en donde por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ser un patrón irreversible, pues no va a tener gran cambio tras la utilización del broncodilatador, a diferencia del asma que sí, que va a revertir.